Por bien, estamos con el doctor Rafael Barreiro, quien es presidente del barrio vecinal, del barrio Belgrano y presidente de la Federación de Entidades Vecinales de Rafaela. Bueno, doctor, primero, buenos días, gracias por su tiempo para R24N. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias a ustedes. Ustedes saben que el vecinalismo no tiene recursos propios, ni logística, ni nada, y verdaderamente existe cuando el periodismo nos da espacios como este, así que uno siempre agradece mucho el interés de ustedes por los temas nuestros. Bueno, gracias por su concepto, doctor. Bueno, doctor, ¿cómo está esa agenda actual de las vecinales a la cual usted representa? La agenda de las vecinales está cargadísima en términos políticos y a toda marcha en términos institucionales. Son dos carriles, dos correlatos simultáneos pero totalmente distintos. Por un lado, en lo institucional, tanto las vecinales como la Federación de Vecinales tienen su vida específica y su agenda cotidiana, su planificación, en el caso nuestro, nuestra planificación anual y de trabajo. Y en el ambiente político trasciende un poco la actividad específica del vecinalismo y se mezcla con otros vasos comunicantes que vienen desde la política partidaria misma. Así que en ese sentido, todas las noticias que vos estás escuchando últimamente devienen de la participación del vecinalismo en la vida política de la ciudad. Independientemente de eso, se trabaja continuamente, tanto a nivel vecinal como a nivel de federaciones, en las tareas específicas y en la cuestión institucional, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y cómo está, en primer orden, al barrio al cual usted es presidente, del barrio Belgrano? ¿Cómo es ese vínculo que hay con el Consejo Municipal, con el intendente el licenciado Biotti? Todos los barrios de la ciudad hay que entender que son distintos, no se puede generalizar. Entonces cada barrio tiene una realidad económica particular, una conformación socioeconómica, una conformación social particular, una estructura de planificación urbana distinta y por lo tanto presentes y realidades totalmente distintas. En particular, el barrio Belgrano es un barrio que está socialmente bien acomodado, no tiene gente en situación de calle, es un barrio residencial, no es un barrio industrial, ni es un barrio comercial. Y lo que tiene de particular, que es muy importante, que tiene prácticamente el 24 o el 25 de su superficie todavía por urbanizar. Entonces, lo que nosotros ponemos el acento en particular en el barrio Belgrano es en la planificación estratégica. Nosotros imaginamos para el barrio el modelo arquitectónico y urbanístico de esas ciudades pequeñas de los 15 minutos. Imaginamos un barrio que termine teniendo todas las oficinas de gestión y los comercios de cercanía y la educación que un vecino necesita para no tener que estar, por ejemplo, usando un auto durante 20 minutos, para no tener que contaminar el ambiente, para poder manejarse con seguridad en un ambiente controlado. Eso tiene un correlato también, inevitablemente en lo ambiental, porque estamos muy enfocados a eso y somos conscientes que el carácter residencial permite enriquecer esa cuestión y observarla con detenimiento. A la hora de planificar es cuando necesitamos del Estado municipal. En ese sentido, el Estado municipal está totalmente ausente de nuestro barrio. Nosotros, como comisión vecinal, tenemos un trabajo hecho en el año 2022 de planificación, planificando o hablando o analizando todos los aspectos de la vida del barrio. El tráfico, el transporte, la seguridad, la educación, los servicios como gas, agua, cloacas, la cuestión de la forestación. Todo eso se le dio al gobierno en diciembre de 2023 y nunca nos hicieron una devolución por distintas cuestiones que no vienen al caso, que son políticas. Los funcionarios del gobierno prácticamente no han vuelto al barrio más que contadas oportunidades, acto fallido, no al barrio. No han vuelto al barrio más que en contadas oportunidades y no logramos tener un diálogo constructivo, pero entendemos que es
la manera en la que hay que trabajar y siempre seguimos esperándolo. ¿Y no tuvo posibilidades de llamarlo al intendente Biotti para que lo atienda o charlar con el presidente del consejo, el doctor Márcico? Es muy distinta la relación con el consejo que con el ejecutivo. El intendente Biotti vive en el barrio, bueno, se acaba de mudar. Teníamos una relación personal y la política fue alejando las posiciones. No desde nuestro punto de vista, porque nosotros los vecinalistas tenemos como obligación colaborar con el gobierno de turno, cualquiera sea su poder político, su color político. Lo que ocurre es que para eso tiene que haber una predisposición del gobierno de compartir con el vecinalismo y de mantener un diálogo importante. Por distintas razones, eso no es satisfactorio y no tenemos una relación ni con el Ejecutivo ni con su gabinete. Sí tenemos una muy buena relación con el Consejo Municipal, porque ahí hay una pluralidad que siempre te permite ir por un lado o por el otro. Y aparte hay gente que tiene formación política y formación democrática en el Consejo, de lo cual a veces en distintos gobiernos un poco se pierde esa cuestión en un gabinete que es más ejecutivo que otra cosa. Bien, doctor. Y algún momento lo hemos visto por el Consejo Municipal en alguna sesión presente usted y ha dialogado con el doctor Márcico de que él quizás pueda realizar alguna gestión a través del Ejecutivo para que sean escuchados y resueltos los problemas que tiene el barrio Belgrano. Sí, mantengo una relación personal de amistad y de respeto con Lisandro. Siempre hemos tenido un buen diálogo, tanto en lo personal como en la función que le compitió y le compete como presidente del Consejo. Ocurre que el Consejo en bloque funciona como un bloque oficialista donde no logra tener actitud de decisiones propias, sino que responde inevitablemente a las decisiones o a las solicitudes del Ejecutivo. Eso ocurrió hasta ahora. Entonces, si bien en lo personal uno puede tener coincidencias o flexibilidades, a la hora de que el Consejo se expida y se expide mediante las votaciones, vota como un bloque en forma cerrada, siguiendo las pautas del Ejecutivo. Doctor, su apellido es sinónimo de política. Sus orígenes de su apellido, conocidas y respetadas a nivel nacional, son de origen peronista. Entonces usted es palabra autorizada para hacer una lectura de su linda Rafaela desde lo que volvió la democracia. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Vio un cambio para mejor o qué lectura tiene al respecto? Rafaela es un fenómeno especial, es una ciudad que ni siquiera fue fundada, es una ciudad construida al influjo de la gente que la pobló y fue grande, es grande, pero brilló por la impronta y la relación entre lo público y lo privado. Rafaela fue desarrollada por colonizadores y fue construida por los vecinos, una generación brillante de gente que mientras desarrollaba su profesión o su oficio, desarrollaba la política y creaba todas las obras de infraestructura que hicieron grande esta ciudad. Toda la planificación, el concepto del trabajo, la escuela técnica, el arte de oficio, el acueducto, la ruta 34, todas esas cuestiones son producto de una interacción pública privada virtuosa. En algún momento de su desarrollo, esa interacción se cortó y aparece lo que yo denomino la hegemonía de la clase política y últimamente del año 91 hacia acá el fenómeno que fue nacional del populismo, esa postergación de esa participación de las fuerzas vivas, entendiendo como el aporte privado o el aporte institucional de las instituciones formadas por los vecinos, limitó en los últimos tiempos el desarrollo de la ciudad, lo amesetó de alguna manera. Entonces,
creo que es hora de retomar esa senda virtuosa y que la clase política o que los gobiernos de turno tengan la grandeza, la habilidad, la inteligencia de hacer lugar a todas esa enorme cantidad de instituciones que tienen una enorme capacidad de trabajo, de desarrollo y de pensamiento para la planificación de la ciudad. Doctor, su familia, como muchos otros vecinos que han forjado y fundado esta ciudad, han dejado un legado muy importante en materia de la cultura del trabajo, los valores de familia, y su familia es parte de esos valores que se han quedado en Rafaela. ¿Usted considera que la política actual, quienes conducen la política actual, hacen esa lectura y si la hacen, logran respetar y seguir la misma línea? Digo, teniendo en cuenta que su familia, creo que su abuelo fue intendente de Rafaela, creo que uno de sus tíos fue médico del presidente Perón. Bueno, en materia de educación, su familia también tiene mucho que ver. Hay colegios que llevan el nombre, el apellido de ustedes. Digo, es una familia respetada que hizo mucho por Rafaela y sigue haciendo. La política actual, ¿usted lee que tienen presente todos esos valores, valga la redundancia de la pregunta, doctor? No. Primero quiero aclarar que todo lo que decís es real, pero que es una más de muchas familias, tan o más importantes que son las que construyeron esta ciudad, como dije recién. Esto que decía antes, el desarrollo de una clase política profesionalizada en la política, los aísla un poco y se aíslan un poco de la realidad. Hay cierto grado de falta de formación y de experiencia a veces que no da lugar a la experiencia prestada de la comunidad y de las fuerzas vivas de la comunidad. Y además los convierte en miopes. El vecino o la institución mira hacia adelante y mira una vida, mira hijos, mira nietos, mira una institución, mira el desarrollo de una ciudad. El político, digo miope porque mira la próxima elección. El horizonte mental y de desarrollo es forzosamente el de la próxima elección. Entonces, es un problema que no tiene solución en la medida que no haya una interacción. Y lo que está ocurriendo justamente es que vos lo vas a escuchar de la mayoría de las instituciones, hay una falta de diálogo en ese sentido, una falta de consideración en ese sentido. Pero bueno, así están las cosas, porque en definitiva la gente que nos gobierna es la gente que votamos. Así que mal podríamos echarle la culpa a ningún otro de las bondades y de las virtudes, porque tampoco es cuestión de hablar solamente mal de los gobernantes o creer que no tienen virtudes o que no tienen buenas intenciones. El problema es cuando no hay suficiente interacción, cuando no hay suficiente diálogo, cuando no hay grandeza en el que toma las decisiones para escuchar a todos. Bueno, yo creo que Rafaela tiene una cultura cívica muy importante. Y me voy a remitir a los números de las últimas elecciones y le quiero preguntar qué lectura hace de las últimas elecciones. Digo, a ver, en las PASOs, Solterman, por el Partido Justicialista, obtuvo menos votos que en la de medio término. El Partido Libertario en las PASO obtuvo menos votos que en la de medio término. En las PASO, el partido del intendente, el partido oficialista, obtuvo más votos que en la medio término. Y podríamos seguir, ¿no? Digo, otro número. En las PASO hubo más gente que fue a votar que en la de medio término. Y hubo un resultado muy sensible para la agenda legislativa del intendente. ¿Qué mirada tiene, doctor, usted? La conclusión es muy obvia. Objetivamente hay un deterioro acelerado de la imagen del gobierno de turno en la conciencia del electorado. Más allá de ninguna simpatía o de ninguna opinión política, este gobierno llega al poder no por su bagaje
político que traía, porque no lo tenía, sino llega al poder porque el electorado que vos decís que piensa bien, decide hacer un cambio político después de décadas del mismo signo y de un desgaste, de un cansancio que el peronismo no supo resolver. Entonces, en ese cambio, yo lo dije un día en el programa de televisión, hubiéramos votado a cualquiera, rintintín, y el gobierno creyó que estábamos votando a su propia capacidad y a sus personas y no interpretó que era el agente de un cambio que nos estaba prometiendo a todos y no se está logrando bien. Eso es lo que expresa la elección, las PASO y la elección de mediano tiempo. 2.4 de cada 3 habitantes o electores no está apoyando esta situación. Y se reparten este fenómeno entre el caudal de votos históricos del peronismo y el fenómeno nacional de la Libertad Avanza, que en realidad no tampoco es demasiado propio, sino que encarna esa tercera alternativa que muchas veces la gente busca y que el gobierno no encarna. Pero el problema es que para eso están, entre otras cosas, las elecciones de mediano tiempo, para corregir, porque nadie nace sabiendo y todo el mundo tiene derecho a hacer su propia experiencia, como le pasa al gobierno actual. Lo que pasa es que el tiempo pasa y las correcciones no han aparecido y la gente lo ha jugado de mala manera. Entonces, esto que decía, eso se refleja fundamentalmente en el cambio del equilibrio de fuerza del Consejo Municipal, que es muy importante porque el Consejo Municipal es el órgano legislativo, pero también es el órgano por excelencia de contralor del Ejecutivo. Es un balance útil a la vida democrática y la gente terminó rechazando que esa tarea específica del Poder Legislativo estuviera eclipsada o limitada a una especie de obediencia debida con el partido. Entonces, esos son los costos que se pagan con esta elección. Lo preocupante en lo personal es que, insisto, no tenía nada de malo, pero al día siguiente el Ejecutivo sale a renovar la apuesta, sale a decir, la gente no me entendió, en vez de decir, quizá tengo que cambiar algunas cosas, o yo sé lo que hay que hacer, y bueno, y si pasan 2 años y no sé lo que supuestamente sabes, estás teniendo un problema. Y empiezan en un mecanismo conspirativo, pero estos son opositores o estos son contrarios, y eso no ocurre, salvo en las fuerzas políticas opositoras, cuya función es ser opositores, el resto de los adversarios. Doctor, bueno, usted es médico, entonces tiene todas las herramientas académicas desde el punto de vista del arte de curar, de hacer esta lectura, aparte como rafaelino y su experiencia de vida. ¿Por qué cree que lo vota tanto la juventud al presidente Milei, o que lo votó, mejor dicho, y que sí lo siguen? Pero yo veo que no solamente es la juventud que tiene la posibilidad de tener una buena calidad de vida en materia económica, una formación cultural académica, sino también vemos en jóvenes que de pronto están limitados a tener ese bienestar indispensable que tiene que tener todo ser humano, y sin embargo están de acuerdo con la política o la gestión del presidente Milei. ¿Usted por qué cree que la juventud hace esa mirada o tiene y lo apoya, perdón? La juventud, este voto de favor obedece a que el mensaje encarna lo que ese sector de la población está esperando, lo que quiere escuchar y lo que cree que va a ocurrir. Tiene una cierta dosis, una suficiente dosis de credibilidad cuando le dice no voy a transar con esto, voy a hacer esto otro. Tiene una cierta dosis de credibilidad y le está ofreciendo un horizonte que los demás no le ofrecen. Porque el discurso remanido y la crisis continuada no le da ninguna expectativa a ese grupo de lectores. Entonces, perdido por perdido, porque sabe que en su experiencia o en su consideración todo lo ocurrido
no trae más que dolores de cabeza y nunca mejoras, no hay nada que perder. No hay nada que perder, y permite también la proyección del rechazo que generaron tantos años de frustración. Entonces, creo que ahí está la explicación. Después se verá en el tiempo cuáles son los resultados de esto y qué pasa con ese caudal electoral, pero el fenómeno es ese. Bien, doctor, le agradezco enormemente su tiempo y para ir finalizando, si la memoria no me traiciona, es el 7º presidente que tenemos en lo que hemos recuperado la democracia del 83 a este año que estamos viviendo, 2025. Si usted tuviera, o le voy a pedir un calificativo, o sea, usted debe haber ejercido la docencia, pero por el solo hecho de ser médico puede calificar un calificativo, un número del 1 al 10 de la gestión del presidente Milei. La gestión del presidente Milei no puede ser, no debería ser calificada con una foto. Esto es una película y si uno tiene que sacar una foto o poner un número es totalmente transitorio porque la dinámica de este país así nos lo ha enseñado. Yo creo que hoy por hoy la expectativa es alta y no tiene menos de un 6 para mí, pero eso no quiere decir que no se vean todas las enormes dificultades y los enormes desafíos que no están satisfechos y que pasan fundamentalmente, como decía antes, por las expectativas personales, las necesidades personales, las necesidades previsionales, la cuestión cotidiana de la vida de la gente. Ahora, en eso es un aplazo, pero por eso digo, tenés que mirar la película. ¿Cuándo lo calificás? Si vos me decís que esto persiste en el tiempo y que la gente sigue en lo personal postergada, le pongo un 0. Si vos me preguntás hoy, creo que sin los cambios estructurales que él está intentando, no se puede intentar en el futuro una mejora de los que para mí son temas fundamentales, que es la vida de la gente. Entonces, por eso es el aprobado, con todas las reservas del caso, pero dada el tiempo transcurrido y las cosas realizadas y la comprensión de que hay un tiempo necesario para que se cristalicen mejoras, creo que la expectativa está abierta. Bueno, una calificación para el gobernador Maximiliano Puyaro. Nosotros tenemos una actuación, cuando digo nosotros estoy hablando del vecinalismo, tenemos una experiencia con él inmejorable. Él vino a la ciudad, nosotros fuimos a él y nos atendió y nos abrió todas las puertas que le pedimos para la gestión y tenemos puertas abiertas para ir a gestionar y podemos